quiere empezar a preguntar, ¿hay dudas? Pasaremos el micro. Elena, en medio de la sala, sí. ¿No? ¿No quieres preguntar? Ah, no. Pues que levante la mano quien quiera preguntar, por favor. No, al fondo no, tampoco. Vale, hay dos preguntas. Primero... Buenas tardes. Uy, qué voz. Bueno, yo soy Isabel Vázquez, soy coordinadora de medio aéreo en Andalucía y he trabajado en muchos incendios en Málaga, y un poco al hilo de lo que se estaba comentando de la concienciación social de los niños, pues en Facebook, por ejemplo, hay unos cuantos de grupos de personas extranjeras que viven en Málaga, alto nivel adquisitivo, y me doy cuenta de que demandan muchas cosas. De hecho, hay un grupo que es tan activo que yo, cuando me han llamado para algún incendio, he podido entrar y ver alguna información. Entonces, no es una pregunta, es una reflexión, ¿no? Que a veces queremos nosotros tomar siempre la iniciativa, pero buscando por ahí, muchas veces la gente está demandando información de primer nivel, y en este caso, que además solamente es en inglés, porque bueno, en Málaga hay pueblos enteros donde no se habla español, pues nada, eso, que nos están demandando información técnica de primer nivel, cómo autoprotegerse, y bueno, y que ya que están demandándola, probablemente sea una forma de empezar a difundir la información que nosotros queremos, y que, como estaba enseñando Martín, pues ya se están desarrollando proyectos para poder darle a la población. Y no sé si se está haciendo algo en esta línea, y Miguel Ángel en concreto muchas veces lo he pensado, no sé si en Málaga, que tenemos tantos extranjeros, os demandan y vosotros sabéis que existe esa demanda. Sí, bueno, sí. Bien, bueno, mira, nos hemos reunido con unos diferentes ayuntamientos, a petición de ellas, con los diferentes propietarios de cada urbanización. Propietarios Frigiliana, Competa, Estepona. Cada vez que nos reunimos con un traductor que tiene y lo vamos explicando. No te puedo enumerar porque ya llevamos 30 reuniones con diferentes, y la verdad es que han dado un resultado muy importante, porque hemos pasado de los elementos de intentar que se cumpla lo de los elementos y los planes de autoprotección, a la protección integral de la urbanización, porque no solamente nos importa lo que son los combustibles vegetales, que son importantes, pero cerca de un 70% de las casas no se queman porque les llegue la vegetación forestal. Arden pisos, arden edificaciones muy separadas del incendio, a 500 metros. Entonces, bueno, pues eso se les ha ido explicando. No solamente se explica que un paso es el paso primero del cumplimiento de los planes de autoprotección y ordenación de la vegetal. En Francia también ya han llegado a la conclusión de que con eso no basta. Segundo paso, cumplimiento después de unas normas de los edificios. Tampoco cumple, porque cuando tú te dejas una ventana abierta y se te mete una pavesa de largo recorrido, también tarda el edificio y nos descoloca a todos. Hay que sacar los coches, tampoco se puede legislar. Tercer paso, hay que formar a la población. No solamente, y ahora le voy a comentar que hay un elemento muy importante que le va a comentar Rafael, a la población, a los técnicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ejército, que para ellos también están los cursos. Y se les explica cuáles son las buenas prácticas y qué tienen que hacer en caso de incendio, en cada uno de los edificios, en cada uno de la vegetación. Y eso, como quería comentar este año, que nos está dando muy buenos resultados. Así, en los últimos incendios ya hemos dejado urbanizaciones solas porque no han ardido, con fuego de pavesas y demás. Es el paso. Y el paso siguiente, mientras la población no seamos capaces de trabajar cara a cara con cada uno de los propietarios, no conseguimos atajar o disminuir el problema, porque el problema de solución total nunca tiene. Entonces estamos en ese paso siguiente, ya que conoces un poco cuál es el problema, has analizado todos los incendios, y las reuniones se hacen a través de un comité. Bueno, ahora Rafael te comentará el trabajo que se ha hecho también con los finlandeses,
yo creo que le voy a pasar la palabra porque respecto a esto se han hecho unos trabajos integrales, no solamente en este tema, sino en muchos más. Bien, siguiendo la aplicación de Miguel Ángel, yo haría una reflexión que es que hay una escalera de responsabilidades y de administraciones. Comenzaremos con el escalón más básico, que sería el municipio más pequeño o la urbanización, por llamarle el conjunto de una serie de edificaciones que están en la zona forestal. Inmediatamente esa urbanización o ese conjunto de viviendas pertenecen a un municipio. El municipio pertenece a una provincia, la provincia es una comunidad autónoma y la comunidad autónoma pertenece o integra lo que sería el Estado de España. En este sentido, cada uno de los elementos descritos tienen una responsabilidad, tanto en las acciones de intervención como en las acciones de prevención, como en las acciones de promoción y, evidentemente, le podríamos llamar en aquellas acciones de restauración que serían acciones finalistas. Nuestra competencia a nivel de provincia de la Junta de Andalucía, aunque no era nuestra, y debido a la prevalencia de incendios forestales de una gravedad importantísima como había tenido nuestra provincia, por una serie de construcciones que le puedes llamar, como bien decía anteriormente Miguel Ángel Catalina, legales o ilegales, pero la realidad es que estaban presentes en todo lo que era la zona forestal, con un riesgo para la población elevadísimo, que como bien decía el compañero antes de Cataluña, sería el primer objetivo para todos los servicios, tanto de extinción como de protección civil, sería el primer objetivo cuidar la vida de las personas. En este sentido, aunque no era nuestra competencia inicial, y lo vuelvo a repetir, nos pusimos a trabajar tanto la Consejería de Medio Ambiente como la de Justicia Interior, mano a mano, intentando de identificar cuáles eran las zonas de mayor peligro de incendio e interfase, porque en esto también había una literatura que no era la real, porque tú preguntabas anteriormente cuáles son cuál es la zona de riesgo más importante de la provincia, y todo el mundo identificaba como las zonas amplias forestales, que evidentemente también son zonas de riesgo, pero para nosotros lo que teníamos identificado, aparte de la experiencia histórica y el comportamiento histórico en nuestra provincia, eran unas zonas muy concretas, zonas que gracias a la labor de Miguel Ángel me identificó la primera vez que nos sentamos allá por el año 2010, y una vez que estaban identificadas estas 13 zonas, perfectamente identificadas, las cuantificó con un rango de peligrosidad que, bueno, en las transparencias anteriores no me ha dado la oportunidad de profundizar un poco más, pero a partir de esa identificación nos pusimos a trabajar aplicándole a los incendios forestales una ciencia que es típicamente sanitaria o de salud, que es la epidemiología, identificando cuáles eran los factores que provocaban los incendios, cuáles eran aquellos factores más vulnerables dentro de lo que era la zona que había definido ya Infoca, cómo podíamos mejorar esos factores de riesgo, qué actividades de prevención se deberían de tomar, cuáles actividades podíamos actuar sobre ellas y cambiarlo a partir de la legislación, cuáles actividades tendríamos que realizar para cambiar la actitud de la población, etcétera, etcétera. Como verán, no era tarea sencilla, pero evidentemente nos pusimos a trabajar todo, fundamentalmente con muchas ganas, fundamentalmente con mucho compromiso, que yo creo que han sido los dos elementos que nos ha permitido trabajar junto con la población, y cuando hablo población son los ciudadanos que habitan tanto las urbanizaciones como los responsables de los municipios, como los responsables provinciales, y de la comunidad autónoma. En este sentido, por supuesto, y te vuelvo a repetir, aunque no era nuestra responsabilidad, una vez que estuvo hecho este trabajo de diagnóstico, se les dio mediante una reunión en la delegación del Gobierno a todos los alcaldes y responsables de cada uno de los municipios, y les brindamos nuestro apoyo y nuestra ayuda. De hecho, todas las acciones que hace Educativa Infoca son acciones colaboradoras con los municipios que lo solicitan. Evidentemente hemos comenzado con aquellos municipios que teníamos identificados como zonas prioritarias de riesgo, y por supuesto que estamos abiertos dentro de nuestras posibilidades, ¿vale? Porque los recursos, como ya sabemos, son todos limitados. Pues evidentemente, si hay una petición por parte de cualquier asociación, por parte de cualquier formación, sea la que sea, nos pondremos de acuerdo ambos servicios como para prestarle la ayuda a la ciudadanía, como no puede ser de otra manera, que es nuestra responsabilidad. Ya está, yo creo que no.
Vale, creo que queda claro. Primero había una persona en medio. Sí. Me llamo Pascual, soy un pequeño autónomo y estudiante de grado superior de Fuertales. Tengo 3 preguntas, no sé a quiénes les corresponde contestar y quizás no tengan ustedes la capacidad para resolverlas ni para expresarme, pero podrán trasladárselas a quienes corresponda. Una es, ¿tienen alguna responsabilidad los propietarios de las fincas urbanizables que están en periodo de abandono y son propensas a los incendios forestales por estar semiabandonadas? La otra es, ¿tienen alguna responsabilidad también las administraciones, los medios de extinción que van a apagar un fuego en los daños que hacen a la propiedad privada por causas de fuerza mayor, para reparar los daños ocasionados en vallas, puertas o mampostería o cerca de mampostería? Y por último, los retardantes que se utilizan para la extinción de incendios en la mezcla del agua por los medios aéreos pueden ser nocivos o perjudiciales para la fauna y para los animales domésticos. Eran las 3 preguntas. Gracias. Gracias por la precisión en las preguntas. No sé si alguien quiere en concreto. ¿Sí? ¿Jordi? Vale. Bueno, quería comentar respecto a la responsabilidad que he preguntado. La responsabilidad es muy complicada y en eso hay que llegar a muchas legislaciones. Por ejemplo, y bastante compleja, depende de la casuística. Vamos a ver, una urbanización la gestionan los que son los propietarios de la urbanización hasta tanto en cuanto no está recibida por parte del ayuntamiento. Hay urbanizaciones que son particulares, urbanizaciones que están recibidas por el ayuntamiento, pero hay ocasiones en que la urbanización que se recibe por el ayuntamiento, que no quiere cargar con los gastos de mantenimiento de viales y la limpieza, obliga a que se creen unidades de conservación, comunidades de conservación. Por lo tanto, le vuelve a pasar la pelota a la responsabilidad de la urbanización y, como estaba comentando, hay una fase en la cual tú exiges, y nosotros hemos exigido el cumplimiento de la legislación, y en una urbanización el cumplimiento de la legislación, ahora el Código Civil dice que es responsable del cumplimiento de toda la legislación y de las cuotas, de cobrar las cuotas particulares, el administrador y el presidente de la comunidad. Hay que buscar, cuando tú tienes que hacer cumplir una norma de que le falta un plan de autoprotección, no puedes ir contra todos los propietarios. Entonces, estudiando la ley, te das cuenta de que la responsabilidad y el cumplimiento legislativo le corresponde al administrador. Y así se lo empezamos a hacer requerir, al administrador y al presidente de la comunidad. Cuando ellos se encuentran con el papelito, con acuse de recibo de que tiene que limpiarla, pues ya empieza a ponerse las cosas de una forma bastante más clara. Respecto al ayuntamiento, que es lo que he comentado, y luego cuando se entiende jurídicamente que una urbanización está recibida, que eso es otro problema. Desde el punto de vista urbanístico es cuando se reciben los viales. Hasta que los viales no están recibidos, no se recibe la urbanización. Hay ayuntamientos muy hábiles que reciben los viales, pero no reciben la vegetación, cuando se recibe la urbanización por parte del elemento. Entonces, es complejo respecto a la responsabilidad. Es una responsabilidad complicada, difícil, y el ayuntamiento también puede asumir de forma subsidiaria la limpieza y pasarle la limpieza a los propietarios particulares. También te dice la ley del suelo que los propietarios particulares son propietarios de cualquier parcela, es responsable de su conservación, ornato y riesgos naturales, independientemente de cuál sea su estado de conservación o su estado legal. O sea que el señor que tenga una casa en el campo y la tenga de forma ilegal, no te tiene que preocupar. Eso lo recoge la ley del suelo y el propietario de la parcela es responsable de su conservación. Así el Ayuntamiento de Marbella ha acometido la limpieza de muchísimas parcelas y está cobrando esa limpieza vía contenciosa y vía rápida, porque se la mete como un impuesto y bastante más caro que si se la encargara a los particulares. Ese es uno de los elementos de quién tiene la responsabilidad de limpieza del particular. Tampoco un particular que se hace una casa, que eso es lo que intentan ellos, y en las reuniones hay que explicarlo siempre, no le puede decir, es que yo colindo con el monte público y la administración no limpia el monte público. Mire usted, si usted se ha hecho una casa, no puede imponer una servidumbre de limpieza de la casa a la urbanización.
Porque usted, eso sí sería igual que porque un coche le digas que no lo tienes que conservar porque la carretera la conserva el Estado. Esos son los elementos que tienes que aclarar en las reuniones. Al final se acaba entendiendo y las casuísticas urbanísticas que tienes con cada ayuntamiento te obligan a estudiarlo en cada urbanización y tienes que ir no a un caso general, sino a una urbanización detalle por detalle, ver cómo está, problemas entre un particular y una finca colindante, que la finca tampoco puede estar abandonada. Te dice la ley del suelo, te vuelve a decir, no solamente la ley forestal, que no puede estar una finca, aunque sea agrícola, abandonada. Entonces, por eso te digo que para resolver el problema no basta enviar la carta a la urbanización, ponerte de acuerdo con el ayuntamiento, exigirle que también. Eso es un paso previo. Eso se hace. Ese fue el primer paso, el tema de la vegetación. Segundo paso, ya intentar hablar con cada uno pormenorizadamente y resolver los problemas cara a cara entre los ayuntamientos, los propietarios, todo el mundo, como ha comentado Rafael, de forma coordinada. Entonces, pues ya el ayuntamiento convoca a las diferentes urbanizaciones y con ellos tenemos una reunión que es en la que se intenta resolver. En esa fase, lo otro ya se ha hecho vía legal, se ha condenado, incluso hemos puesto una multa a un ayuntamiento, no voy a decir cuál, por no cumplir sus obligaciones de forma reiterada respecto a unos sitios de alto peligro. O sea que hemos pasado esa fase coercitiva, pero ya estamos en la fase que intentamos más bien seguir después, aparte de los edificios, la ordenación, estamos en la fase personal, de trato directo. Si me permite, primero voy a responder al tema de los retardantes, por lo que yo conozco, me corregiréis si me equivoco. Los retardantes que se utilizan básicamente son compuestos en base a polifosfatos y que las concentraciones con las cuales se trabaja son bajas, teniendo en cuenta que en la mayor parte de los casos, y depende con qué productos evidentemente, lo que es dañino no es el producto en sí mismo, sino la concentración, es la dosis que se le suministra. En el caso de estos polifosfatos que se acaban utilizando en incendios forestales, en absoluto lo resultan, además por el tipo de compuesto. Por lo que yo conozco, si alguien tiene algún dato más que pueda corregirme. En relación al tema de la responsabilidad, yo lo abordaré, si quieres, desde un punto de vista más conceptual, más que de la normativa actual. ¿Los medios de extinción tenemos algún tipo de responsabilidades? Por supuesto. Cualquier actividad que realizamos, quien la realiza tiene la responsabilidad de ejecutarla con la máxima o la mayor ponderación posible, adecuando los medios, la manera como los usa y en el objetivo de conseguir la máxima eficacia. Por tanto, cada vez que actúa un medio de extinción debe hacerlo con absoluta responsabilidad, es decir, mirando de conseguir máximo o mayor resultado con el mínimo daño. Desde este punto de vista, si alguna vez esto no se hace, evidentemente quiere decir que no hemos actuado correctamente. Por tanto, tenemos responsabilidad de actuar de manera ponderada y en base a los objetivos que tenemos. ¿Qué responsabilidad tienen las administraciones o los propietarios? Partimos del concepto de que la responsabilidad no es un concepto único que sea traspasable de unas personas a otras, sino es un concepto que es fraccionable. Es decir, todos y cada uno de nosotros, perteneciendo a un grupo, a una comunidad, tenemos algún nivel de responsabilidad en todos los temas. En función de la ubicación que tienes dentro de este grupo, te corresponde un paquete mayor o menor de responsabilidad. En relación a los incendios forestales o a la preservación, digamos, de la propiedad de cualquier persona, todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación o la responsabilidad de tener nuestro espacio, nuestra propiedad, en condiciones para evitar perjuicios a nuestros vecinos. Por tanto, desde este punto de vista, el propietario ya es responsable de tener este espacio de tal manera que, si lo relacionamos con el incendio forestal, no propagará. Pero, evidentemente, soy consciente que no estoy hablando, no estoy viviendo en el mundo utópico y que muchos de nosotros o nosotros normalmente en todos los ámbitos no actuamos con el máximo nivel de responsabilidad que sería deseable. Por tanto, aquí es donde tiene que haber la administración, la responsabilidad de la cual es establecer el marco para que todo el mundo ejerza, y el marco y digamos las obligaciones para que todo el mundo ejerza el mínimo nivel de responsabilidad para que la afectación a sus vecinos sea el mínimo posible. Por eso no sé si me he explicado, pero he dado una respuesta conceptual. Sencillamente yo pregunto, creo que se me oye.
Yo pregunto la responsabilidad por parte de la administración correspondiente en cuanto a los daños causados por los medios de extinción de incendios, sean bulldozers que atraviesan caminos, perjudican cosechas, rompen vallas, cercas, etcétera, que estaban en su debido estado y que sencillamente se han utilizado para cortar el tiempo utilizando la línea recta para defender el incendio, si había algún medio a esos propietarios. Sí, quiero contestarte respecto a esto. Perdón, mira, hay una responsabilidad respecto a la Administración por los daños causados en el incendio. Hay una responsabilidad patrimonial de la Administración que se llama. Respecto a esto, tienes que valorar dos cosas. En primer lugar, si conoces al causante del incendio. Si conoces al causante del incendio, la responsabilidad es suya, eso es evidente. Si tienes que cortar un camino, tienes que cortar lo que tengas que hacer, la responsabilidad es un elemento contra el cual se va en dos vías, penal o civil. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un incendio que ha partido este año de un campo de tiro. Había gente tirando, lo cual, o un incendio que tuvimos en el 2001 de un coche que echó a arder y quemó 3.000 hectáreas con unos daños valorados. A nosotros nos pagaron 6 millones de euros, pues fuimos civilmente contra el propietario del coche, no contra el propietario, sino contra el seguro, que era un coche alemán. Y todo el mundo cobró los daños porque eran de responsabilidad civil. En ese incendio nosotros hemos hecho una serie de daños. Cuando hay un causante claro, el responsable no es la Administración por tomar unas medidas que entran dentro de lo proporcionado, sino van a repercutir contra el causante, civil o penal. Otro caso distinto es que no conozcamos o no determinemos quién es el causante. Si es penal está claro y si es civil está claro. En ese caso tenemos dos elementos. Si es un incendio forestal o es un incendio urbano. ¿Quién tiene que pagar? El organismo sustantivo de la acción. ¿Quién es el organismo sustantivo de la acción? O el ayuntamiento. Si es un incendio urbano y el ayuntamiento nos ha requerido nuestra actuación, nosotros no estamos actuando en ese caso como lo que estamos comentando como bomberos forestales, por ponerlo. Estamos a requerimiento del ayuntamiento. Nos ha requerido para que trabajemos en una zona urbana. La responsabilidad es del organismo competente y el que requiere la actuación. Entonces tiene que responder patrimonialmente. Incendio forestal, nosotros cortamos o echamos una descarga colindante a una zona urbana, que nadie nos ha requerido nuestra acción. Tendríamos que pagar en los daños ocasionados. Y así se hace. Se abre un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración que se hace y en casos que sean determinantes se pagan. Por ejemplo, una de las responsabilidades patrimoniales más grandes que tenemos es la carga de agua de balsas privadas en los incendios. En un incendio este año hemos echado 800.000 litros de agua. Muchos de ellos de particulares. Pues bueno, lo que hemos hecho, de acuerdo con el propietario particular, es rellenarle una balsa enorme pegada a Málaga, el campo de tiro. Pues se ha rellenado durante un mes, una responsabilidad, hemos tenido un costo y se ha resuelto. Y otras veces, pues nos piden directamente responsabilidad patrimonial y como tal la tenemos que pagar. Pero ya te digo, la Administración no es el que pone los helicópteros. La Administración es quien es competente, o los medios aéreos, quien pide y es competente de esa actuación. Vale. Perdón, es que hay más. De momento tengo 4 preguntas apuntadas. Vamos a ir por orden. Juan Sánchez, aquí, micro. Carla. Buenas. Bonito tema el de la responsabilidad y por ahí quería yo encauzaros una pregunta. Jordi, nos has explicado muy bien cuál es el proceso de toma de decisiones y la complejidad de las mismas y has hablado también de la responsabilidad en la toma de decisiones y lo que nos pide la sociedad. Martín, has hablado claramente de cuáles son la visión que tiene la sociedad de nuestra labor y qué nos demanda, ¿no?, a Papá Estado, Papá Junta. Y yo cuando Miguel Ángel, Rafael, cuando habéis presentado el plan de emergencias, que yo ya conocía y además os he avisado que os lo iba a preguntar porque os lo tengo que preguntar, cuando hablamos continuamente de responsabilidades, vosotros habéis marcado en el plan una responsabilidad colegiada en el máximo responsable técnico de la dirección, ¿no?, de la emergencia. Y yo no sé si eso se ha dado el caso alguna vez, pero entiendo que uno y otro, tal y como habéis hecho hoy la presentación,
sois y asumís las decisiones que el otro toma cuando no estáis exactamente juntos. O no es así, o yo no lo he entendido bien. Porque claro, cuando tengáis que responder por un tema penal o civil delante de un juzgado, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el jefe? ¿O no lo hay? Es una pregunta muy concreta. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta, porque me permite aclarar tu duda. El máximo responsable, porque estamos hablando de un plan de emergencia, es el director del plan. Y el director del plan es el delegado del gobierno. Inmediatamente por debajo hay una dirección que era la dirección del comité de operaciones, y después venía el puesto de mando avanzado, que es a lo que tú te estás refiriendo, ¿vale? En el puesto de mando avanzado el propio decreto define perfectamente cuáles son las funciones y por ende la responsabilidad que tiene la dirección de extinción, que sería Miguel Ángel Catalina, y cuál es la responsabilidad que tiene la dirección de gestión de emergencia, que sería la mía. Y está perfectamente delimitada cuáles son esas funciones. ¿Qué ocurre? Evidentemente, nosotros las decisiones que toma Miguel Ángel, yo siempre las asumo, como no puede ser de otra manera, y como yo le digo a mis compañeros, que lo tengo súper claro, que yo siempre voy detrás de la decisión de Miguel Ángel, porque él es el que me va a marcar hacia dónde va el incendio, la complejidad del incendio, cuáles son las previsiones según todos los elementos diagnósticos y predictores que tiene. Y evidentemente, luego, a partir de esta información, teniendo por delante todos los elementos vulnerables que pueda tener el incendio, evidentemente tengo que tomar ya luego mi decisión en colaboración con los responsables, fundamentalmente del grupo de seguridad, fundamentalmente por si hay que hacer evacuación, confinamiento o cualquier tipo de medida referida a la protección de la población. Por supuesto que es complejo, y lo vimos el primer día que nos encontramos con el decreto encima de la mesa y no nos conocíamos. Y tanto fue que la primera duda que nació entre los dos fue la que tú has puesto encima de la mesa, que me dijo: tú tienes que tomar decisiones, y le dije que yo ni era bombero ni quería hacerlo, que mis funciones eran diferentes. Evidentemente, como todas las ciencias, ¿vale?, en este mundo, comparten y hay una transversalidad de transferencia del conocimiento. Hoy en día he adquirido, después del trabajo que llevo ya con Miguel Ángel, a tener conocimiento, nunca digo ni suficiente, sí lo necesario para enfrentarnos a la problemática de este plan de emergencia. Y evidentemente es un lujo trabajar con Miguel Ángel, primero por su conocimiento, segundo por su comportamiento como persona y tercero, un excelente compañero. Yo no puedo decir otra cosa de él, y aprovecho también para expresarlo aquí en público. No sé si te ha quedado claro el tema o quiere algo más. Yo quería explicar una cosa en concordancia con esto. Mira, esto no es mío. Rafael, una de las cosas, aparte de formar y lo que es la coordinación ICONA, estaba mirando, la coordinación de la Consejería de Medio Ambiente y la que es Protección Civil, ha formado en los cursos a lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad, también a la parte de sanidad, y sobre todo cuida mucho lo que son las cuerpos de fuerzas de seguridad en cuestión de emergencias. Están formados en los cursos, conocen perfectamente cómo se estructuran, conocen cómo es la formación, tanto la Guardia Civil, separado SEPRONA de lo que sería la línea, separado y de forma distinta porque tienen sus propias peculiaridades, Policía Nacional y la Policía Autonómica que tenemos en Andalucía. En su trabajo, que es la seguridad en las emergencias, no solo en incendios, que lleva también, ¿no?, hay un montón de serie de emergencias, tienen muy bien formados para que en todas las emergencias tienen cursos y están capacitados para que lo pueda llevar. Hay cursos que se hacen respecto a accidentes aéreos, una serie de cosas. Entonces, no solo estamos hablando de nosotros, estamos hablando de que cuando hemos tenido esos problemas había una coordinación integral en la emergencia de todo el mundo, después de unos cursos muy largos y muy bien hechos y muchos años de colaboración y trabajo cotidiano con las fuerzas de seguridad y con todo el mundo. Quería comentar porque si no, esto no hubiese funcionado en un gran incendio que hemos tenido con 8.000 hectáreas y unas evacuaciones muy grandes de gente, y funcionó perfectamente. Y eso es labor suya. Vale, quedan tres preguntas. Perdona, una cosa, que no lo entendáis.
Perdona, era contestarle que no lo entendáis como algo personal, que evidentemente como un tándem se os ve que funcionáis, vamos, totalmente coordinados. Yo lo hablo porque puede ser que te toque un compañero de protección civil en tu provincia o en tu sitio, oye, que te caiga mal, ¿no? Y al final, cada uno, y en emergencia, yo creo que esto yo desde chico siempre he visto, tiene que estar muy claro quién toma la decisión. Y a mí, yo en esto nunca, no lo he visto claro nunca, pese a que el decreto es verdad que matiza un poquito. Entonces, era por eso. Evidentemente, si funciona todo bien, oye, 4 ojos ven más que 2 y seguro, y con formación distinta, mejor. Una cosa, quedan 3 preguntas aún. Yo creo que os pido tanto las preguntas como las respuestas que seáis breves, porque ya estamos fuera de plazo y si no nos van a cerrar la sala, ¿vale? Había por aquí en medio una pregunta de la FIFA Madrid. En primer lugar, quería dar las gracias porque estamos casi todos los estratos en estas jornadas que participamos en los incendios forestales. Hay desde directores regionales hasta uno de los peones de campo, con agentes, con la UME y con bomberos. Entonces, me gustaría saber cuántos simulacros habéis necesitado para que funcione la coordinación entre todos. ¿Cuántas casas ha hecho falta que se queman o urbanizaciones para que la gente tomase la conciencia de esta problemática y empezasen a colaborar? Y si, claro, vosotros, las urbanizaciones vuestras suelen ser de alto standing o de gente del norte de Europa con un nivel adquisitivo superior, veo yo, a las urbanizaciones que tenemos aquí, que no son la Cañada Real, pero son intermedias de la Cañada Real y las vuestras. Entonces, era eso. Y sobre todo eso, daros las gracias por la posibilidad de que estemos todos juntos. Brevedad, por favor. ¿Ahora? Perfecto. Bien, vamos a contestar, si te parece, Miguel Ángel, tú la parte de las edificaciones y yo le contesto al compañero lo que preguntaba por cuántos simulacros. Nosotros el decreto, como exponíamos anteriormente, data de septiembre del año 2010 y comenzamos Miguel Ángel y yo a reunirnos en el mes de octubre. Para abril del año 2011 ya teníamos diseñado el primer curso y fue el primer año. Para mí, ya aprovecho y le contesto también al compañero, había un elemento fundamental que yo, por mi formación como funcionario, tenía la suerte de formarme en habilidades directivas y creo mucho en las personas. Y para mí la persona es el elemento fundamental antes de ser guardia civil, antes de ser bombero, antes de ser médico o antes de ser de la Cruz Roja. Existe siempre una persona. En el diseño del curso tuve que defender mucho mi organización porque fui la única provincia que me atreví junto con Miguel Ángel Catalina a montar un curso de 100 horas lectivas. Requería una responsabilidad y requería fundamentalmente un compromiso. Y de las 100 horas le metí 40 horas de habilidades directivas. Y las instrucciones que les di a la psicóloga que nos la dieron, que había sido profesora anteriormente mía, les pedí por favor y le dije, desnuda a todo el mundo. Y se quedaron un poco sorprendidas, y es quítale a todo el mundo los uniformes, trátalo como persona, que será el primer escalón. Segundo, entramos en la fase de que sean capaces ya, que una vez conocidos como personas, que trabajen y aprendan a trabajar en equipo, y después pasamos a la tercera, que sería la coordinación provincial. Eso estaba a rajatabla las 40 horas. Después hicimos también un elemento que había visto y había sufrido en otros cursos, que te aporta también un elemento fundamental, que es el conocimiento, o lo que le puede llamar la camaradería. Es hacer un curso mañana y tarde con almuerzo incluido, con desayuno incluido y el último cafelito de las 8 de la tarde incluido, con lo cual se conocen perfectamente, pero se conoce como Antonio, como Pepi y como Juaní. No se conoce como el Guardia Civil, el Policía Nacional o el médico del 061, ¿vale? Lo cual, todos esos elementos que muchas veces no son identificables a la hora de planificar un curso, son los elementos que te va a facilitar enormemente la coordinación luego ante la emergencia o ante la gestión y la resolución de la misma. 60 horas restantes, ya hablábamos de todo, desde el incendio, la fase, cómo se produce. Absolutamente, y después la finalización del simulacro. Cada año hacíamos un simulacro, llegamos desde el año 2011, hemos hecho 4 simulacros, pero es que aparte en nuestra provincia no solamente estaba el riesgo de incendios forestales, sino el plan de emergencia, sino que también se hacen simulacros, como en el resto de provincias entiendo,
simulacro de inundación, simulacro por mercancías peligrosas, simulacro, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre, normalmente suele hacer entre 3 o 4 simulacros al año. Lo que sí es cierto que la camaradería, el factor de coordinación, el conocimiento y el compromiso que adquieren todos los mandos que han ido pasando por el curso, eso ha quedado demostrado en las 2 grandes emergencias que tuvimos, los 2 grandes incendios del año 2012 y del año 2013. Ya dejo a Miguel Ángel que te conteste en el aspecto de las edificaciones. Gracias. Yo quería respecto a la responsabilidad comentar 2 frases, de 2 fiscales precisamente, que no son mías. Una es del que es consejero, además de gobernación. Una es que la responsabilidad mayor que tiene un funcionario es por no hacer. Cuando estás en una emergencia, salvo que sea irracional lo que estás diciendo, te olvides de las cosas, la responsabilidad más importante y que la va a tener clara es no hacer algo. Si haces algo, es una frase. Yo no voy a entrar en la segunda. Y la segunda, que una persona que no tiene un plan de autoprotección, que no se ha cuidado y que no lo tiene, la responsabilidad de la Administración es muy pequeña. Si él no ha cumplido, la responsabilidad no está clara de la Administración. Eso es un fiscal que nos dijo que es precisamente consejero de su delegación. Vale. Tiene el micro Cristina. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Cristina Montiel, soy profesora de Geografía de la Universidad Complutense y yo no quería hacer una pregunta, sino aportar un elemento de respuesta, si me lo permiten, a una de las preguntas formuladas en relación con la responsabilidad de la Administración para con los propietarios privados en el desempeño de las tareas de extinción. Bien, yo tuve el honor de coordinar un módulo de trabajo en un proyecto europeo, en el proyecto La Paradoja del Fuego, y ese módulo concretamente que yo coordinaba era sobre legislación y políticas en Europa de defensa contra el fuego. Bueno, trabajamos información y materiales de base de los diferentes países a escala nacional y regional. Y en el tema de la responsabilidad, más allá de la complejidad del concepto, en la cual no voy a entrar, también hay una simplicidad clarísima. La responsabilidad es un concepto, por un lado, jurídico y, por otro lado, ético. Desde el punto de vista ético, voy a empezar por el segundo, ha señalado muy bien Martín que en la cultura urbana que domina actualmente se ha producido una concentración exclusiva de responsabilidad casi en todas las materias y desde luego en la de extinción en la Administración. Esto otorga al que tiene la responsabilidad, yo no voy a juzgar aquí si me parece correcto o incorrecto, otorga al que tiene la responsabilidad también unas obligaciones y por esas obligaciones tiene que responder. La obligación en este caso de la Administración en sus tareas de extinción, como no puede ser de otra forma, es ser competente y ser eficaz. Si no es competente, entonces se está cometiendo una falta de negligencia y se le puede exigir responsabilidades por ello. Y si no es eficaz, una falta de ineficacia que puede generar problemas añadidos y también se le puede exigir responsabilidad. Lo que en ningún caso se puede exigir a la Administración es responsabilidad por el cumplimiento competente y eficaz de sus obligaciones. Y ya hay jurisprudencia que ha demostrado que cuando la Administración, en uso de sus competencias, ejecuta unas tareas de extinción, y voy a recordar aquí un principio jurídico muy importante, y es que los fines, lo voy a leer, el bien general prevalece al interés privado. El interés general prevalece al interés privado. De tal forma que incluso si la Administración utiliza el fuego táctico, el fuego para luchar contra el fuego, o sea que ya no estoy hablando
de los medios mecánicos que ha señalado el señor, sino del fuego, que es la herramienta más poderosa, es lícito y legal, y hay jurisprudencia. Y el propietario se podrá quejar, naturalmente, de que ¿y cómo ha quemado mi parcela? Que el incendio a lo mejor no la hubiera quemado y usted va y me la quema. Pues mire usted, en interés del bien general y por motivos de eficacia, competencia y eficacia. Y esto lo dice la jurisprudencia, ya hay jurisprudencia. Por tanto, yo entiendo perfectamente las preocupaciones de los propietarios privados, pero vivimos, y aquí permítanme que me conceda una pequeña licencia personal, vivimos en sociedad y la sociedad y los ciudadanos siempre deberíamos estar por encima del interés particular, sea quien sea el individuo particular. Pero eso ya es una licencia personal. La jurisprudencia lo que dice es que el bien general prevalece al particular y la Administración, en uso de esa responsabilidad, tiene la obligación de ser competente y eficaz. Gracias, Cristina. ¿Alguien? ¿No? Esta chica de aquí, de la cuarta fila, sí, que hace rato, pobre, perdóname. No, espera, con el micro porque estamos grabando y si no, no lo coge. No, quería preguntar a los malagueños si toda esa labor de reuniones con los ayuntamientos, con las asociaciones, con las urbanizaciones, lo han hecho con personal de la función pública o han tenido que echar mano de una asistencia técnica y si económicamente les ha supuesto un desembolso, en fin, impresionante. El diagnóstico de zonas de riesgo y todo lo que ha sido la elaboración de cartografía y tal está hecho con personal de la Administración Pública, 100%. Evidentemente, la entrega que le hemos hecho a los municipios era nuestra responsabilidad y nuestra lealtad como Administración, con la Administración local en este caso, y ellos ya se han encargado de seguir ese camino iniciado por nosotros en cuanto al apoyo a las urbanizaciones desde el punto de vista legal, tanto el apoyo de exigencia de cumplimiento de la legislación vigente, como también utilizarnos nosotros, en este sentido, fundamentalmente a Infoca, para colaborar en las reuniones que ellos mantenían con los diferentes responsables de las urbanizaciones. En este sentido, personal todo, 100%. No había ninguna contratación, ninguna externalización de los servicios. Lo único que ocurre, bueno, pues que nos multiplicamos los poquitos que somos. Vale. Quería comentar respecto a eso que has preguntado una anécdota. En una reunión que estábamos los dos nos preguntaron si, yo dije, nos ofrecemos a los ayuntamientos a ir por la tarde y me preguntaron que si por la tarde cooperábamos. Yo digo, no, es que los de la urbanización y demás, que si era eso se pagaba. Yo digo, no, es que la hora que nosotros podemos y en la hora que la gente, los propietarios de la urbanización pueden ir. Siguiente pregunta, Luisa, sí. Hola, buenas tardes. Soy Luisa de la UNAP, de aquí de Castilla-La Mancha. Muy brevemente, porque sé que no tenemos tiempo. Mi pregunta es para Jordi. ¿Cómo se puede solucionar, o cómo, si lo tenéis contemplado vosotros en vuestros procedimientos, el secuestro de medios por parte de la población en una emergencia de este tipo en interfaz? Que puede ocurrir, vamos, y está ocurriendo. Creo dos cosas. Internamente a la organización, tener claramente procedimientos establecidos para que cuando sucede un evento de este tipo, un incendio forestal, se organice una respuesta ya dividida. Los que van a responder a todo lo que se produzca en el entorno de las urbanizaciones y los que van a responder al equipo que va a responder al incendio forestal. Dos, analizando y actuando previamente para que cualquier tipo de evento que se produzca en el entorno de una o todas las organizaciones concretas que pueda haber,
cualquiera de ellos llegue a la organización con el mínimo riesgo y la mínima potencia posible para las personas que residen en ella. Es decir, una respuesta interna a nivel organizativo para que no tengamos este problema de que los recursos nos quedan secuestrados, porque tenemos una establecida, una doble respuesta, y otra, trabajo previo, esta estrategia proactiva que permita ya que la afectación que pueda tener sobre la organización sea mínima. Y ya una última pregunta. Aquí hay un chico. Sí, va a ser la última ya. Sí, está Carla por allí viniendo. Está en camino, sí. He empezado esta mañana y acabo esta tarde. A ver, Martín, sabes que iba por ti esta pregunta. Me ha parecido un buen proyecto, se me queda escaso. ¿El por qué? Responsabilidades. Vengo de la pedagogía y lo primero que me enseñó mi catedrática de Buenos Aires es el mejor maestro es el que no sabe tocar el piano y es capaz de captar la atención del aprendiz y que aprenda a tocar el piano. Entonces, el proyecto está bien, pero me quedo corto, ¿no? La reflexión sería más allá de, hay una ley, la ley baja, ¿a dónde? A un proyecto educativo, un ideario pedagógico. ¿Por qué se da medio ambiente, se da más tema forestal, por ejemplo, en los CRAS, en los colegios rurales agrupados? ¿Por qué en la ciudad derivamos más al medio ambiente en los recursos típicos de reciclar, de no sé qué? Entonces, se me queda un poco corto en qué más habéis podido extraer de eso, ¿no? O sea, hay algo en el trasfondo que creo que había que sacarlo muy a flote, ¿no? Hay un abanico grande de responsabilidades, las administraciones no ponen una base aérea para que suba un niño y un colegio y lo vea y se les dé charlas, por ejemplo, ¿no? Lo de Baleares, creo recordar que ha salido recientemente, o sea, ¿por qué? Por los últimos incendios, la gran problemática que tuvieron esas calas de Ibiza, que se vieron secuestradas ahí por el incendio, no sé, es que creo que vamos siempre por detrás. Miro hacia Europa, los pedagogos miramos hacia Europa y vemos cómo no hay que transversalizar el medio ambiente. El medio ambiente tiene que estar dentro. O sea, no se puede entender cómo se proyectan conceptos y se aglutinan conceptos y conceptualizaciones y contenidos que en la vida, al final, no le son tan válidos a un niño en primaria, que es el proyecto donde estabais haciendo vosotros. La primaria tiene que ser una diversificación sobre asentamiento del niño en donde está, en la sociedad. Ya lo decía ahora mismo, el bien común de la sociedad. Y veo cómo en otros países se puede dar una clase en el medio rural, se puede dar una clase en el monte. Y al niño no hace falta enseñarle los contenidos, lo está viendo. Si tú le llevas a una base, a lo mejor está viendo que es un incendio, que no es un incendio. Si los niños de una población rural o de unas urbanizaciones aprenden todo lo que estamos diciendo y se los enseña, quizás no hace falta empezar a meter currículum a esos profesorados. El profesorado sería capaz si de verdad se le diese una capacidad, porque al final los libros, lo que viene en tercero de primaria del incendio forestal, que tú bien has dicho, no, que lo ponen todo como si fuese malo, no, el libro es una herramienta. El pedagogo, el maestro es el que tiene esa responsabilidad en gran parte y luego la legislación. Por eso digo, se me queda corto. En cuanto a responsabilidad, ese proyecto, ¿qué más podéis haber sacado de ello? Sabía yo que venías a por mí. Pues mira, el proyecto ha puesto primero de manifiesto la variedad del sistema educativo es preocupante, o no, pero es así, es una variedad bestial. Desde colegios que no enseñan lo que dice la ley que tienen que enseñar, por planteamientos, hasta colegios que enseñan cosas que no están contempladas, pero está asumido. Es un sistema, como he dicho, de concreciones curriculares, de esa ley que se concreta, que se concreta, que se concreta, y al final el centro tiene ahí mucha independencia. ¿Qué hemos visto? Como que llegar a más era primero demasiado ambicioso porque es un problemón de fondo social. La desconexión urbana y rural es bestial y además es como que hay tanto por dónde tirar que no sabes por dónde empezar, digamos. Luego es verdad, el interés del sistema educativo por esto es relativo. Nosotros no miramos el ombligo y estamos aquí, pero esto es un problema de 2 meses. Se acaba agosto, se acaba el problema y el sistema educativo no. Y lo malo de todo esto es que esa filosofía va para abajo y va para arriba. O sea, las decisiones a veces que se toman van en esa línea. El problema es en verano, se acaba el verano, se acaba el problema. ¿Qué hemos visto después? Que los esquemas pedagógicos que se usan tampoco favorecen para nada salir al campo, el tema de responsabilidad de profesores, etcétera, etcétera. Pero es que además es al revés casi. La legislación lo que hace es poner puertas a todo eso y casi que complicar eso, en el sentido que salir del centro para qué. A los centros les pide un polideportivo de no sé cuántos metros cuadrados con no sé qué instalaciones, pero a ninguno les pide que tenga un patio con tierra
o donde haya unas plantas, por ejemplo, que vivan y que los niños vean que las plantas hay un momento que se mueren. Simplemente les pide unos requisitos muy enfocados a la seguridad y a otra serie de planteamientos en los que el medio ambiente y los incendios forestales menos no son una prioridad. Es muy difícil que las familias participen en el cole, por ejemplo. Es otro problema. Ni siquiera los que tienen relación familiar con el entorno rural se favorece que los padres vayan al colegio. Al revés, los colegios intentan frenar a los padres como si fueran una contaminación para su hijo, una cosa sorprendente. Entonces, bueno, sí se ha quedado corto. También es lo que es un trabajo fin de grado y hemos asumido decir vamos a llegar hasta aquí porque no ponernos una meta más importante sin tener tiempo para hacerlo no iba a ser.